Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, en la clase anterior aprendimos a dibujar una gráfica para la función coseno. La clase de hoy vamos a aprender a graficar o a dibujar, perdón, la gráfica de la función seno. Si fuesen tan amables de elegir cualquier ejercicio que no sea el H de la página 153. El D, pero de la tercera parte. El D del numeral 3. Sí. Bien. Inciso B. Noten que yo estoy graficando lo que aparece como enunciado. Por ejemplo, f de x. El, Este es el el B enunciado. decía Ali. Sí, solo que yo escribo Ah, ok, ok. inciso B por... Es el segundo, ya entendí. Sí. Eh, noten que yo uso el enunciado, por ejemplo, 2 seno de x seno, perdón, de 1/3 de x, 1/3 por x menos pi. Bien, permítanme que tengo problemas para escribir. 1/3 por x menos pi. Menos 3. Bien, noten que yo resuelvo un enunciado cuando el enunciado aparece escrito de esa forma. Los números importantes de ese enunciado son los números A, B, C y D. Siempre van a ser esos números importantes. A veces a ustedes se les da la gráfica y ustedes tienen que encontrar la fórmula. Normalmente se les da la ecuación y ustedes hacen la gráfica, como lo vamos a hacer ahorita. En otras ocasiones a ustedes se les da la ecuación, la gráfica, y ustedes tienen que encontrar la ecuación. Entonces, bien, resolvamos este ejemplo. Amplitud. Va a ser igual a el valor absoluto del número que está multiplicando al seno, que en este caso es un 2. Y el valor absoluto de 2 siempre sigue siendo 2. Ahora vamos con, después de la amplitud, periodo. No sé por qué me está costando escribir. Permítanme. Periodo. Bien, el periodo es 2pi dividido entre el número que multiplica a la variable x. Antes de continuar con el periodo, el número que multiplica la variable x es 1/3 en valor absoluto. Bien, antes de continuar con eso,
quiero repasar con ustedes qué significa división de fracciones. Por ejemplo, una fracción, ustedes saben que una fracción tiene un denominador y tiene tiene un numerador, fracciones. Las fracciones normalmente están dados se representa por esa línea, en primer lugar. Por encima de esa línea hay un número que le vamos a llamar numerador y por debajo de la línea hay un número llamado denominador en una fracción, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si tenemos una fracción de esta forma? Siempre la línea que nos dice que este número es una fracción. Esa línea nos dice que ese número es una fracción. Por encima de la línea, normalmente va el numerador. Pero, ¿qué pasa si en el numerador escribo otra fracción? Entonces se me genera un numerador y otro denominador y un denominador. Si en el numerador escribo una fracción, se me genera un numerador y un denominador. Y en el denominador, si me aparece otra fracción, entonces aparecería otro numerador y otro denominador. Entonces, si yo les pregunto quién es el numerador del denominador, el numerador del denominador sería este número. Ese sería el numerador del denominador. Y el numerador del numerador sería este otro número de acá. El denominador del numerador sería este número de aquí. Y el denominador del denominador sería este otro número de aquí. Para diferenciarlo les voy a poner numerador 1, numerador 2, denominador 1, denominador 2, para distinguirlo. Entonces el denominador 1 es el denominador del numerador y el denominador 2 es el denominador del denominador. Solo me voy a enfocar en los denominadores. Cuando el denominador está en el denominador, cuando el denominador está en el denominador, sube lo más alto posible hasta llegar al numerador. Cuando sube y se junta con el numerador, no se suma, no se resta ni se divide, se multiplica. Se multiplica el denominador 2, sí. Se multiplican esos dos números. O sea que si el denominador 2 fuese un 5 y el denominador 1 fuese un 1, entonces no se convierte en 51, ni en 5 más 1, ni en 5 menos 1, ni en 5 entre 1. Se convierte en 5 por 1. Ojo a esto. Estoy tomando en cuenta el denominador del denominador. Ahora voy a tomar en cuenta el denominador del numerador. El denominador del numerador baja. ¿Quién sube y quién baja? Los denominadores. Suben y bajan solo los denominadores, no los numeradores. Los numeradores se mantienen ahí donde están. Entonces, el nuevo número, como dijo el compañero Oscar, es el numerador se queda en el numerador. El numerador se queda en el numerador. Y el otro numerador se queda en el denominador. No se mueven de ahí. Los dos numeradores se quedan donde estaban. En el numerador 1 y en el denominador, ¿verdad? El otro. Ahora, los denominadores. Un denominador sube hasta donde está el otro numerador. Entonces, en este caso, el denominador 2 sube. Y el otro denominador baja hasta donde está el otro numerador. Y así, fracción de una fracción se convierte en una sola fracción con esa forma. Solo que aquí sería denominador 2 y aquí sería denominador 1.
Así, una fracción, una división de fracciones se convierte en una sola fracción, de esa forma, de esta manera. Espero hayan comprendido esa parte de los denominadores y de los denominadores. Veámonos en el periodo ahora, enfoquémonos en nuestro periodo. Tenemos que 2pi está dividido entre 1/3, porque el valor absoluto de 1/3 siempre sigue siendo 1/3. Ahora, ¿quién es el denominador ahí? ¿Y quién es el denominador del denominador? ¿O quién es el denominador del numerador? El denominador El del 3. numerador es 1. Solo hay un... Perdón, ¿qué dijo? El denominador del numerador es 1. El denominador del numerador. Sí, es 1. Pero... Sería 3. bien, me falta. Sí. No, todo lo que están diciendo es correcto. Solo que me faltó mencionar algo aquí. Eso, voy a hacer esto de subir el denominador del denominador o de bajar el denominador del numerador si aparecen. Si no aparecen, no le hacen nada. Si aparecen, lo bajan o lo suben. Si no aparece, no pasa nada. Aquí el único que aparece es el denominador del denominador. En este caso, subiría, ¿verdad? Solo aparece ese. El compañero mencionó que el denominador del numerador era 1 y estaba bien. Pero cuando no aparece, mejor hacer como que no existe. Como, bueno, sí es 1, pero no lo tomemos en cuenta. Entonces, al final, ¿cómo nos queda? El 3 se junta con el 2, no se convierte en 32, ni en 3 más 2, ni en 3 menos 2, ni en 3 entre 2. Se convierte en 3 por 6 2, y por 3 2. por 2 es 6. Entre 1. Bueno, y el 1 tampoco no es necesario escribirlo, al final solo me queda 6pi. Espero hayan entendido eso del denominador, de los denominadores. Y no aparecen en los libros de texto, ¿verdad? A ustedes se los van a enseñar de varias formas posibles. Esta es una de las formas posibles que yo puedo enseñar sobre las fracciones. Bien, y después del periodo me piden el desfase. Y en la goma de este lápiz me está fallando definitivamente. Desfase. El desfase es poner negativo al número C. Y el número C es el número que suma o resta a la variable X. Noten que la variable X está dentro de un paréntesis. Y el número que suma o resta a la variable X, en este caso es negativo pi. O sea, pi. Negativo pi es el número que voy a utilizar yo. Entonces aparecen dos negativos. Uno porque el número C era negativo y otro por la fórmula. Entre el número B. El número B es el número que multiplica a la variable X. En este caso es 1/3. Bueno, por las propiedades de los signos, menos por menos se convierte en más. Bien, olvidémonos de los signos entonces, de los signos menos. Y por la propiedad de los denominados, de las fracciones, este denominador sube, ¿verdad? Y se convierte en 3pi. 3pi sobre 1, ¿verdad? 3pi exacto. Bien. Esa sería el desfase, 3pi. Tengo un problema con esta goma. Me encuentra. Bueno, con la goma del lapicito, ¿verdad? Aclarar todo eso, ¿verdad? Amplitud, periodo, desfase. Voy con el corrimiento vertical. Mande. Perdone, es que se le atrasó un ratito la pantalla y apareció hasta después lo que formulaba con el desfase. Entonces solo me pregunto de dónde salió el
el símbolo negativo extra. Bien, Porque la fórmula es menos pi. la fórmula es menos C sobre B. Este menos es el menos C. Ese menos es el menos de la fórmula. Recuerde que la fórmula es menos C sobre B. Entonces, el primer menos es por la fórmula. Y el segundo menos es por el valor C que aparece en el paréntesis. En el paréntesis aparece menos pi. Ok. Ok, gracias. Bien. Ahora vamos con el corrimiento vertical. Corrimiento vertical. No sé qué entienden ustedes por corrimiento vertical. La palabra corrimiento vertical tal vez connotación, pero ¿qué entienden por el número -3? Sí, el significado de corrimiento es que se mueve y vertical arriba y abajo, pero realmente ¿qué otra forma de negativo 3? Por ejemplo aquí, antes era positivo 3 y miren la gráfica donde la hice en positivo 3. ¿Qué significa ese positivo 3 entonces? Como dice el compañero, se movió la gráfica hacia arriba. Y otra forma de interpretar esto, ¿cómo podría ser? Sí, como se mueve 3 posiciones. Y otra forma de interpretar esto es Que la gráfica se mueve graficar. en el eje Y. Sí, la gráfica se mueve en el eje Y, esa es otra forma. Y lo que yo quiero que lo vean es que este va a ser mi nuevo eje X. Normalmente la gráfica lo dibujo en el eje X, normalmente. Pero el 3 va a ser mi nuevo eje X. Significa que en este ejercicio, mi nuevo eje X va a ser en Y igual a negativo 3. Quiero que siempre que vean un número solito, ese número va a representar mi nuevo eje X. Esa es una forma de verlo también. Ahora, desfase, corrimiento vertical, que sigue. Intervalo, ¿verdad? Bien, ¿cómo se encuentra el intervalo? Poniendo 0 y 2pi. ¿Por qué 0 y 2pi? Porque originalmente las gráficas se grafican de 0 a 2pi normalmente. Pero cuando después del seno solo es una X o después del coseno solo es una X. Entonces las gráficas se grafican de 0 a 2pi normalmente. Pero entonces aquí nosotros también ponemos de 0 a 2pi. ¿Dónde estoy? Acá. Y normalmente podemos poner también una X. Si después del seno o del coseno aparece solo una X. Pero en nuestro caso, después del seno y después del coseno aparece un paréntesis. Entonces vamos a escribir ese paréntesis. Sería 1/3 de X menos pi. Bueno, pero no el paréntesis, solo lo que está dentro del paréntesis. Sería 1/3 de X menos pi. Gracias. Ahora hay que despejar. Normalmente se despejan las sumas y después las multiplicaciones o divisiones. Normalmente. Pero van a haber casos donde se despejen primero las multiplicaciones y después las sumas. ¿Cuál es ese caso? Cuando aparezca algo así, ¿ve? Imagínense que 1/3 de X menos pi está escrito de esta forma. Entonces ahí, ¿a quién van a despejar primero? Primero van a despejar las multiplicaciones y después la suma. Entonces no es lo mismo, es diferente despejar X aquí que despejar X de esta otra forma. Aquí voy a despejar primero las sumas y después las multiplicaciones cuando no hay paréntesis.
Básicamente cuando no hay paréntesis. Básicamente. Bien, entonces aquí en nuestro caso voy a despejar el pi. ¿Qué está haciendo pi? Restando. Entonces lo voy a sumar pi. Despejo pi yo. Que está restando, lo sumo. En el centro, en el lado derecho, le sumo pi. Y en el lado izquierdo le sumo pi. Entonces ahora me enfoco en el extremo y lo resuelvo. 0 menos pi menor que pi menos pi es 0. Solo me queda 1/3 de x. Lick, ¿Qué? ¿Mande? está sumando el pi. Está sumando. En el inciso D del 3. No está restando. Ah, sí, ya entendí. Perdón. Sí, es que usted Entendí. puso En el menos lado, pi en en el los otros. extremo izquierdo. Sí, Sí, gracias. quedaría pi ahí. Y del otro lado sería 2 pi más pi. 2 pi más pi, que es 3 pi. Una consultita antes de que continúe. Ajá, dígame. Me he fijado que en los intervalos, hay en algunos ejemplos del ejercicio del libro, la desigualdad sale que 0 es menor o igual. Ese igual no es necesario ponerlo en los ejercicios. Cuando ustedes estén resolviendo álgebra, sí. Ah, Cuando la ok, clase es de aquí. álgebra, sí. Aquí no es que no importa. Al final solo me interesan los extremos, los valores que están en los extremos para poder graficar. Yo es que Ok. me he descuidado nada más. Pero en ejercicios de álgebra sí, porque la respuesta cambia. Es diferente cuando aparece menor o igual a que solo aparezca menor que. No, sí. Porque en álgebra les enseñan a interpretar esa respuesta. Yo no les estoy enseñando a interpretar la respuesta ni tampoco les estoy enseñando a resolver el intervalo. Solo lo único que me interesa de este intervalo son los extremos, porque eso son lo que voy a graficar yo, los extremos. No, tampoco les he dicho qué significa el intervalo. En álgebra sí les enseñaron qué significa un intervalo, ¿verdad? Normalmente. Eh, Espero. Bien. ok, Ahora, gracias. Ahora, este 1/3 está multiplicando. Entonces, lo voy a dividir a ambos lados. 1/3 en el centro, 1/3 en los extremos. Y vuelvo otra vez a las fracciones. El 3 pasa al numerador y se convierte en 3 pi. Menor que 1/3 entre 1/3 se cancela, solo me queda la x. Menor que el 3. El 3 de 1/3 sube al numerador y se convierte no en 33, ¿verdad? Ni en 3 menos 3, ni en 3 entre 3, ni en 3 más 3. Se convierte 9 pi. 3 por ajá, 3. en 3 por 3, 9 pi. Bien, entonces, este es el intervalo. De 3 pi a 9 pi. El compañero mencionó el igual que. El igual que significa que voy a incluir el 3 pi y el 9 pi. Obviamente, si en la gráfica lo estoy dibujando es porque lo debo de incluir. Debe aparecer el menor o igual que. Debe aparecer el menor o igual que, porque los voy a incluir en la gráfica. Si no, significa que estos quedan vacíos, pero eso es un concepto ya de álgebra. Cuando quedan abiertos y cuando quedan cerrados, ¿verdad? Es un concepto más de álgebra. A mí solo me interesan ya solo los extremos, los valores extremos. Bien. La gráfica quedaría entonces. Gráfica. Para la gráfica debo considerar los valores extremos del intervalo. Noten que los valores extremos son números positivos.
Entonces solo me interesan los números, el eje X positivo. Si hubiese un valor extremo negativo, entonces voy a ocupar el eje X negativo y el eje X positivo. Si los dos valores del intervalo son negativos, entonces solo me voy a enfocar en el eje X negativo. Entonces, para hacer el plano cartesiano, me enfoco primero en el intervalo y solo ocuparía dibujar el eje X positivo. Ahora, para el eje Y, yo les dije que utilizaran este número que está solito. Si ese número es positivo, significa que solo voy a utilizar el eje Y positivo. Pero como ese número es negativo, como el corrimiento vertical es negativo, entonces voy a utilizar el eje Y negativo. Entonces, ¿cómo sería un plano cartesiano donde solo considere los ejes negativos? Sería más o menos así. Así sería un plano cartesiano donde solo considere los ejes negativos. Bien, ahora voy a ubicar los valores que acabo de mencionar. El corrimiento vertical, que es -3, -1, -2, -3. Este valor es bastante importante, el corrimiento vertical, que va a ser mi nuevo eje X. Ahora el corrimiento, perdón, el intervalo sí es complicado, ¿verdad? Miren que el intervalo son números que comienzan en 3pi, terminan en 9pi. ¿Cómo grafico eso? No vayan a hacer esto, ¿ve? Que el primer número va a ser 3pi y el segundo número tendría que ser como tiene la misma distancia, entonces aquí también hay 3pi, entonces 3pi más 3pi, 6pi, y luego 9pi. Pueden hacer eso, porque ya graficaron bien el intervalo, pero se van a complicar queriendo hacer la gráfica. O sea, la gráfica de la función. Hicieron bien el intervalo, pero la gráfica se les puede complicar. Entonces voy a hacer un intervalo donde la gráfica no se me complique tanto. Entonces voy a hacer divisiones de 1 en 1. Preferiría hacer las divisiones de 1 en 1. Entonces la primera división sería 1pi. La segunda división sería 2pi. La tercera sería 3pi. Bueno, 2pi me quedó muy pegado. Permítame, voy a separarlo. 2pi. 3pi. 4pi. 5pi. 6pi. 7pi. 8pi. 9pi. ¿Qué notaron ustedes con este nuevo intervalo? Con el intervalo anterior que había dibujado. En el intervalo anterior, antes era 3pi, 6pi y 9pi. O sea que la gráfica la tenía que hacer en este espacio corto. ¿Qué notan ustedes con esa gráfica que hubiese hecho con la nueva gráfica que voy a hacer? ¿Qué notan de diferencia? Vamos a tener más espacio, o sea, más ancha va a ser, más estirada va a ser nuestra gráfica con mi nuevo intervalo. Entonces, de acuerdo al intervalo que ustedes grafiquen, el intervalo es el mismo, de 3pi a 9pi. Va a ser el mismo para todos ustedes, pero la gráfica del intervalo puede variar. Miren el mío, es bastante amplio. Y el que pudieron haber hecho ustedes es bastante angosto. Entonces, eso va a ser cuestión
cómo quieran graficarlo ustedes, si lo quieren hacer bien amplio o lo quieren hacer bien angosto. La gráfica va a estar bien, solo que una va a estar bien angosta y otra va a estar bien amplia. Entonces esa es la diferencia. Vamos a ver eso ahorita, sobre los picos. Bien, con respecto a los picos, el pico positivo normalmente es cuando la amplitud es positiva y el pico negativo es cuando la amplitud es negativa. O sea, en el ejercicio anterior comenzamos con un pico negativo porque la amplitud era negativa. Ahora la amplitud es positiva, significa que el pico que comenzaríamos sería positivo. Ahora, para graficar dos picos, recuerden que la gráfica del seno son dos picos, un pico positivo y un pico negativo. El pico positivo se grafica en la mitad del intervalo. Entonces necesito encontrar la mitad del intervalo. En primer lugar, necesitan identificar el intervalo. El intervalo es de 3pi a 9pi. Aunque hayan hecho más numeritos, pero el intervalo es de 3pi a 9pi. ¿Cuál es la mitad de 3pi a 9pi? 6pi. 6pi. Esa es la mitad. 6pi. Y la mitad de la mitad sí va a estar más complicado, pero bueno. Ahora, esas mitades que acabo de marcar, las voy a marcar también en mi nuevo eje X. Entonces, más o menos sería así. Aquí, aquí, aquí y aquí. Solo estoy marcando más o menos las distancias, ¿verdad? No tienen que ser exactos. Ahora me voy a enfocar en la amplitud. Ahora sí necesito saber qué es la amplitud. La amplitud significa que el pico positivo tiene una altura y el pico negativo tiene otra altura. Una profundidad, podemos decirle. La altura del pico positivo es de 2 unidades. Eso significa la amplitud, que el pico va a medir de alto 2 unidades. Si estamos en -3, entonces tendríamos que terminar 2 unidades hacia arriba, sería en -1. Y 2 unidades hacia abajo de -3 sería -5. Entonces nuestra gráfica va a estar dibujada entre -5 y -1. El pico alto no debe pasar de -1. Entonces el pico más alto, el pico positivo, sería más o menos así. Más o menos así, ¿verdad? Perdón. Sí, positivo. Pensé que era negativo el pico. Este sería el pico positivo. Bueno, lo hice muy curvo. Muy marcado. Así sería. Bien. Y el pico negativo no debe pasar de -5. Esa sería la función seno. Ustedes pueden decir que está desfasada, que está trasladada, que está corrida, como quieran decirlo. Todos son términos sinónimos. Son palabras sinónimas. Está movido a 3pi. Miren que la gráfica original comenzaba en el origen, pero esta ahora comienza en 3pi. Y se bajó 3 unidades hacia abajo, y todo lo que quieran decirle también, ¿verdad? Esa sería la gráfica seno. Dominio y rango falta, ¿verdad? Bien, dominio son todos los reales. Esto de dominio significa que el intervalo tienen que ser todos los números. Y yo solo dibujé un intervalo de 3pi a 9pi, pero
hay intervalos negativos y también hay intervalos positivos. Más positivos de lo que acabo de hacer, ¿verdad? Y el rango significa el pico alto y el pico bajo. El pico más bajo y el pico más alto. ¿Quién es el pico más bajo? -5. Negativo 5. Y el pico más alto, -1. Negativo 1. Ese es el rango. O sea, no puede pasarse de 5, perdón, no puede disminuir de 5 y no puede pasarse de 1, de -1. Estos números negativos confunden. Un número más pequeño que esos números, ¿quién sería? Negativo 5.5. Ese es un número más pequeño. O negativo 2022. Negativo 1.000.000 incluso. Es mucho más pequeño que negativo 5. Y positivo 1.000.000 es un número súper grande. Súper más grande que cualquiera de esos dos números. Entonces un número más pequeño es como ver el positivo pero con signo negativo. Es como ver un número grande pero con signo negativo. Eso significa un número más pequeño. Es como ver un número grande pero con signo negativo. 1.000.000 parece grande, pero si le pongo negativo se convierte bien pequeñito. Entre más lejos de cero, como dice el compañero Oscar. Bien, esa sería la gráfica del coseno. Del seno, perdón. Sí, y ya habíamos hecho el coseno. Entonces, ahora comencemos un nuevo tema. La tangente y la cotangente. No vamos a graficar, pero sí les voy a enseñar cómo se vería unas gráficas de eso. La gráfica las prefiero hacer mañana. Serían... La gráfica de la tangente y de la cotangente sí es más complicada. Pero no es que sea difícil de hacer, solo que es más complicada que el seno y el coseno. No es que sea imposible de resolver. Por lo menos a mí me confundió más cuando fui estudiante. Entonces, para que se vayan familiarizando con la gráfica, se las voy a mostrar hoy. Función tangente y cotangente. Las grafico al mismo tiempo porque se parecen, tienen características muy similares, igual que el seno y el coseno. Función trigonométrica, sección 5.2, función tangente y cotangente del libro de texto. El procedimiento a seguir para trazar la gráfica de una función tangente y cotangente es similar a la sección anterior, al de la sección anterior. En esta sección se aprenderá a trazar las gráficas de la función tangente y de la función cotangente, debido a sus características son muy similares. Los tipos de funciones que se considerarán en esta sección son f de x igual a la amplitud multiplicada por la tangente de un ángulo más d. Ya sabemos qué significa el d, ¿verdad? El número d. ¿Qué significa el número d? Mi nuevo eje x. O, si no, eso es una forma informal de decirlo, ¿verdad? O la forma formal de decirlo es el desplazamiento vertical, el movimiento hacia arriba o hacia abajo. Esa es la forma formal de decirlo. La forma informal sería mi nuevo eje X. El número C y el número B siempre van a ir dentro del paréntesis. El número A es la amplitud. Bien, entonces esta sería la tangente y esta sería la cotangente. Es fácil de diferenciarlo, ¿verdad? Tan y cot. Bien, ahora las características de estas gráficas. Primero, el periodo. El periodo cambia, ¿ves?
El periodo antes era 2pi sobre b. Ahora solo va a ser pi sobre b. El periodo va a cambiar. ¿Y qué más cambió? No hay amplitud. O sea, existe el número a, pero como que no le afecta, no le hace, como decirlo de forma vulgar, no le hace ni cosquillas. El número a, la tangente. A puede ser cualquier. Lo único que va a afectar el número a es si es positivo o negativo. ¿Qué hace cuando un número a es positivo y qué pasa cuando el número b es negativo? Igual que el seno y el coseno. Ok. Se escucha mal mi voz, otra persona que me corrobore eso. Ah, bien. Entonces el número a en el seno y en el coseno, además de modificar la altura y la profundidad de los picos, ¿qué más hace el número a en el seno y en el coseno? Cambia la posición de los picos. Normalmente en el seno y en el coseno empiezan con el pico positivo, pero cuando a es negativo, comienzan con los picos negativos. ¿Cierto, verdad? Entonces, en la tangente, básicamente va a pasar lo mismo. Ya van a ver cómo es la gráfica original de la tangente, pero cuando el número a es negativo, los picos van a cambiar. Aunque los picos aquí son un poco complicados de verlo. Casi no tiene muchos picos. Ya van a ver cómo es la forma de la gráfica de la función tangente y cotangente. Bueno, la fórmula para el periodo cambia. Antes era 2pi sobre b, ahora solo va a ser pi sobre b. Valor absoluto de b. El desfase es el mismo, ¿ves? Menos c sobre b, no cambia. Y d, antes nosotros le llamábamos de dos formas. El nuevo eje X o el movimiento vertical, el corrimiento vertical. De hecho, aquí también podría llamarse así, corrimiento vertical y nuevo eje X. Pero el libro de texto prefiere llamarle cambio de concavidad. Cambio de concavidad. Entonces, es aquí donde yo ya les incluyo un nuevo término, concavidad. Concavidad es como una forma de parábola. Una parábola, un vértice también podría ser. Una parábola tiene un vértice, o sea, el punto más alto y el punto más bajo. Es como un pico de la función seno y de la función coseno. Tiene un punto más alto o un punto más bajo. Esas son dos parábolas. Ahora, ¿cuándo es cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava hacia abajo? Es cóncava hacia arriba cuando A es positiva. Es cóncava hacia arriba cuando ustedes van caminando y van para abajo. Eso es cóncava hacia arriba. Cuando van para abajo. Y eso es cóncava hacia abajo, perdón. Cóncava hacia arriba. Y cóncava hacia abajo es cuando ustedes van para arriba. Algo así. Hay muchos términos de concavidad, ¿verdad? Es como ustedes lo quieran interpretar. Ahora, cambio de concavidad. Significa que ustedes van para abajo normalmente y entonces solo dibujan la mitad de de la concavidad. Este es cóncava hacia arriba, perdón. Este es cóncava hacia arriba y después se van cóncava hacia abajo. Algo así. Entonces, eso es cambio de concavidad en este punto. Primero es cóncava hacia arriba. Recuerden que esto es cóncava hacia arriba y después cóncava hacia abajo. Recuerden que esto es cóncava hacia abajo.
Eso es un cambio de concavidad. Y eso va a pasar en la función tangente. Va a haber cambios de concavidades. Algo así como una S, como una letra S. Las gráficas de una función tangente es como una letra S, donde hay cambios de concavidad. Entonces, en ese punto D va a haber cambio de concavidad. Normalmente el punto D es el eje X, normalmente. Pero el punto D lo que va a hacer es mover el eje X hacia arriba o hacia abajo. Mi nuevo eje X puede estar arriba. ¿Cuándo puede estar arriba mi nuevo eje X? Cuando D sea positivo. ¿Y cuándo puede estar abajo el eje X? Cuando D sea, exacto, Negativo. cuando D sea negativo. Entonces, pueden ver que el valor D sea, ahora tienen tres conceptos del valor D. Mi nuevo eje X, movimiento vertical, o sea, movimiento hacia arriba o hacia abajo, y cambio de concavidad. El valor D tiene varias connotaciones. Nuevo eje X, movimiento hacia arriba o hacia abajo, o cambio de concavidad. Las tres son válidas, como quieran verlo ustedes, ¿verdad? Ahora, el rango son todos los números reales. El rango de una función tangente o cotangente son los números reales. En la función seno y coseno era el dominio, que eran los números reales. Ahora es el rango, que son los números reales. También el rango en la función seno y coseno dependía del pico más alto y del pico más bajo, de los valores del pico más alto y de los valores del pico más bajo. De ahí dependía el rango, en la función seno y coseno. Y ahora el rango no depende de nada. El rango en la función tangente y cotangente son todos los números. Son todos los números. El dominio es lo que va a cambiar aquí. El dominio dice, al trazar la gráfica de una de estas funciones, es prioridad determinar el dominio. Pues esos valores para los cuales no está definida la función son los que permiten expresar las ecuaciones generales de las asíntotas verticales. El dominio no van a ser los reales porque existe un concepto nuevo llamado asíntotas verticales. Por eso, el dominio nunca van a ser los reales en la función tangente y cotangente. La pregunta es, ¿qué es una asíntota? ¿Qué es una asíntota? Y la respuesta es un valor prohibido. Recuerden que, bueno, esa es una definición que se usa normalmente en álgebra, como dice el compañero, una línea que no se toca, pero no es una línea. La asíntota es un valor prohibido, es un punto prohibido. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado sobre los agujeros negros en física. Entonces, es algo así, ¿ve? El universo es como una manta, una cobija, pero de repente hay un punto que se hunde todo. Ay, ¿qué estoy haciendo? Hay un punto donde se hunde todo la manta, y ese punto es un valor prohibido del universo, por decirlo así. Es como una asíntota en el universo, ese agujero negro. Entonces, es un punto prohibido del universo. Eso es una asíntota, es un punto prohibido, es un valor prohibido. En matemáticas son valores prohibidos. Bien, no sé a qué se refería el compañero con Netflix, ¿verdad? Pero bueno, espero que sea algo de la clase y no sea algo raro. Eso es una asíntota, entonces, un valor prohibido. Y las tangentes y las cotangentes tienen valores prohibidos. Ya les voy a decir cuáles son los valores prohibidos. Los valores prohibidos normalmente son donde el coseno se hace 0 o donde el seno se hace 0. Recuerden que la función tangente
la función tangente de X es lo mismo que decir seno entre coseno. Pero si coseno, si X vale 90 grados, pues en sus calculadores usen tangente de 90 grados, calculen tangente de 90 grados, les va a Es error. salir error, porque es un valor prohibido. Entonces los valores prohibidos es donde el coseno se hace cero. El coseno se hace cero en 90 grados y en 270 grados. Esos son mis dos valores prohibidos para el coseno. Y no solo esos grados, también para cualquier valor n pi, n por 90 grados. N 90 grados. O sea, si n vale 10, ¿cuánto es 10 por 90? 900. 900 más 90. 990. ¿Y la tangente de 990? Error, ¿verdad? Error. Es un valor prohibido Error. también. Entonces, no solo 90, son todos los n90. Si n vale 1, si n vale 2, si n vale 3, si n vale 0, o si n vale negativo 1, o si n vale, bueno, si n vale negativo 1, sería 90 menos 90, que es 0. Pero tangente de 0, tangente de 0 sí existe. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal aquí? Si n vale negativo 1, si n vale negativo 2, menos... Bueno, aquí n no puede valer negativo 1. Esta fórmula hay que corregirla. Pero básicamente esa sería la fórmula. Tengo que analizar esa parte de ahí después. Mañana, como vamos a retomar este tema, lo voy a corregir. Entonces, hay valores prohibidos. Y esos valores prohibidos, cuando ustedes grafiquen, se llaman asíntotas. Esos valores prohibidos de 90, de 270, de 990, en funciones se llaman asíntotas a esos valores prohibidos. Igual la cotangente. La cotangente tiene otros valores prohibidos diferentes, porque la cotangente es lo mismo que decir coseno sobre seno. Solo que ahora los valores donde el seno se hace cero. ¿Cuáles son esos dos valores normalmente? 180 y 360. 0, 180 y 360 son tres valores. Como dice el compañero, 180 y 360 y también 0, incluso. Porque si usted, bueno, en la calculadora ya no van a poder encontrar la cotangente de 0, pero la cotangente de 0 es un error, tira un error. La cotangente de 180 les va a tirar otro error y la cotangente de 360 les va a tirar otro error. Entonces eso significa que son asíntotas si quieren graficarlas, ¿verdad? Si quisieran graficarlas. Profesor, Y dígame. es por eso que en las asíntotas estas nunca se acercan a los ejes X y Y. Las asíntotas, no, las asíntotas incluso pueden ser los ejes X y Y. Van a haber ejercicios donde las asíntotas son los mismos ejes X y Y. Las funciones nunca se van a acercar a las asíntotas. Es como el agujero negro. Los planetas no se deben de acercar al agujero negro porque lo va a absorber. Entonces, tienen que estar por ahí, por la orilla, pero nunca cerca. O sea que lo que dice es que la gráfica en sí no tocaría, o sea, las asíntotas delimitan la gráfica, pero la gráfica en sí no toca las asíntotas. Sí, la gráfica en sí no tocaría las asíntotas. Vamos a ver si tengo un ejemplo de una gráfica. A ver si hay tiempo. Aquí hay un ejemplo de la tangente. Yo les dije que había cambio de concavidad. Aquí es cóncava. Miren que comienza cóncava hacia abajo. Eso sí quiero que se memoricen.
que la tangente comienza con cóncava hacia abajo y termina con cóncava hacia arriba. Siempre la tangente. A no ser que el valor de A sea negativo. Entonces la gráfica comenzaría con cóncava hacia arriba y en el punto de inflexión D sería cóncava hacia abajo. Eso es cuando A es negativo. Cuando A es positivo, siempre va a comenzar con cóncava hacia abajo y con cóncava hacia arriba. Esto era lo que el compañero me decía cuando era una línea una línea, no sé si dijo imaginaria o invisible, o solo una línea que no se toca, dijo, ¿verdad? Es fácil, es fácil verlo así es fácil aprendérselo así, es fácil aprendérselo de esa forma, porque así puedo dibujar fácilmente mi función. Pero ustedes, cuando usen programas, cuando usen software matemático, recuerden que en el mundo real, ustedes no van a estar haciendo gráficas a mano y papel, van a tener que usar software. Van a notar que nunca van a ver una asíntota. En los software no se ven las asíntotas, pero ustedes tienen que imaginarse esas asíntotas. Entonces, la línea que el compañero mencionó, traten de no hacerla. Solo hagan la punteada y lo más suavecito posible, ¿cuál sería la palabra? Que casi no se note. Traten de hacer una línea que casi no se note, solo para que se guíen más que todo. Pero esas líneas casi no se deben de hacer porque confunden bastante. Lo más transparente posible, como dice el compañero. Entonces, si ustedes ven en el libro de texto, aparecen esas líneas porque ya son libros viejos, ¿verdad? Pero igual, traten ustedes de no hacerla. Se va a entender que es una asíntota. Lo más tenue posible, esa es la palabra. Entonces, la función tangente en la cóncava hacia arriba, noten que la función tangente en la cóncava hacia arriba, esto es cóncava hacia arriba, la parte que está cóncava hacia arriba, con la función tangente que está cóncava hacia abajo, pero la otra parte de la función tangente no deben de traslaparse. O sea, debe haber un pequeño espacio entre ellos dos, un espacio imaginario, que es la asíntota. Debe haber un espacio imaginario entre esos dos. Cuando una función se traslapa, por ejemplo, una circunferencia, si ustedes quieren graficar una circunferencia en el plano cartesiano, van a notar que la parte de arriba de la circunferencia se traslapa con la parte de abajo de la circunferencia. Como traslapar significa que en este caso, quiero decir traslapar, cuando yo trato de hacer, cuando trazo una recta así vertical y toca dos puntos de la gráfica. Toca dos puntos de la gráfica. Eso no debe ser así. Por ejemplo, si en la función tangente trazan una recta, no van a notar que solo toca un punto de la gráfica. Significa que nunca se traslapa. Aunque sea lo más pegadito a la asíntota, nunca se va a traslapar. Siempre va a tocar un punto de la recta. Entonces no se tienen que traslapar esas dos gráficas, la parte de arriba de la gráfica y la parte de abajo de la gráfica. Como dice el compañero, habrían dos valores de Y. Y sí, también esa es otra forma de verlo. Y deja de ser función también, como dice el compañero. La circunferencia deja de ser función. La tangente sí es una función. Bien, entonces esa es la gráfica de una tangente. Empieza con cóncava hacia abajo. Nosotros solo vamos a graficar tal vez dos periodos. Esta es la gráfica de dos periodos. Por suerte, tal vez solo vamos a graficar un periodo, pero normalmente las gráficas se ven mejor cuando graficamos dos periodos. Entonces, un periodo es lo que hay entre asíntota y asíntota. Ese es un periodo. Y el otro periodo es lo que hay entre otra asíntota y otra asíntota.
nosotros, para que se vea mejor la gráfica, vamos a graficar dos periodos. Entonces, ¿cuál es la característica de la función tangente? Es que comienza con cóncava hacia abajo y termina en cóncava hacia arriba. Ahora veamos la cotangente. Se tiene que parecer. Comienza con cóncava hacia arriba y termina con cóncava hacia abajo. ¿Qué les dije yo que pasaba cuando a la tangente se le multiplicaba con una amplitud negativa? Cambia la Empezaba cóncava. cóncava hacia arriba y terminaba en cóncava hacia abajo. Se va a parecer bastante a la cotangente, se va a parecer. Es más, ni lo van a distinguir cuando hagan un software ustedes, cuando dibujen en un software, en cualquier software, o como le dicen ustedes, en cualquier aplicación, cuando dibujen las gráficas en cualquier aplicación, no van a poder ni distinguir cuál es la cotangente y la tangente. La única forma de saber cuándo es tangente o cotangente son con los valores prohibidos. Con los valores prohibidos. Los valores prohibidos de la tangente, habíamos dicho que era 180, no, era 90 grados y 270 grados. O sea, en radianes, pi medios y 3 pi medios. Miren, pi medios es un valor prohibido y 3 pi medios. Eso es para la tangente. Y para la cotangente habíamos dicho que era 0, 180 y 360, ¿verdad? Y en radianes sería 0, pi y 0, 2 pi. pi y 2 pi, exacto. Ahora ven que ahora es necesario hacer 3 asíntotas. Para poder graficar es mejor dibujarlo con 3 asíntotas. Aquí ya podemos ver cuáles son las 3 asíntotas, 0, pi y 2 pi. Pero aquí está difícil, solo sabemos de pi medios y 3 pi medios. ¿Cuál sería la otra asíntota? Puede ser negativo pi menos pi medio. Bueno, pero eso va a depender a su gusto, ¿verdad? La que me interesa a mí es que incluyan a pi medios y a 3 pi medios. Yo les voy a decir cuáles son las asíntotas que vamos a utilizar. Ahorita no las tengo. Me ha costado entender ese libro de texto. Cuáles son las asíntotas que se debe usar. Si ustedes notan en esta diapositiva no encontré nada de asíntotas. Solo les dije que las asíntotas están dadas cuando el coseno vale 0 o cuando el seno vale 0. Solo eso les dije yo, pero no hay una fórmula para saber cuántas asíntotas debo de usar. Ya se las voy a investigar después con algún otro libro de texto. Bien, y el dominio van a ser todos los números menos las asíntotas. Todas las asíntotas que hayan. Son los números reales menos las asíntotas que hayan. Ese va a ser el dominio. Bien, mañana vamos a practicar. Y mañana les voy a volver a dar otro repaso de las tangentes y las cotangentes. Solo quería que se familiarizaran con la tangente y con la cotangente. Mañana vamos a volver a hablar de ellas. Que tengan una buena noche. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profesor. Bueno. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.